Hola chicos, en este video vamos a ver el teorema del coseno. El teorema del coseno se utiliza en cualquier tipo de triángulos, pero más que nada lo utilizamos en triángulos oblicuángulos, es decir, en triángulos que no sean rectángulos, como por ejemplo en un triángulo acutángulo, como podemos ver acá, que tiene sus tres ángulos agudos, o un triángulo obtusángulo, como por ejemplo uno como este, donde uno de sus ángulos es obtuso, ¿sí? ¿Por qué usamos el teorema del coseno en triángulos que no son rectángulos? Porque generalmente en los triángulos rectángulos utilizamos o el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿cuándo usamos el teorema del coseno? Vamos a usar el teorema del coseno en dos casos. En primer lugar, cuando conocemos el valor de un ángulo y dos lados que lo forman. Por ejemplo, yo conozco el valor del ángulo alfa y conozco el valor de los dos lados que lo forman, es decir, el lado B y el lado C, ¿sí? El lado B y el lado C forman al ángulo alfa. O, por ejemplo, conozco el valor del ángulo beta, ¿sí? Y conozco el valor de los lados que lo forman, es decir, el valor del lado A y el valor del lado C. O también podemos utilizar el teorema del coseno cuando conocemos el valor de los tres lados de nuestro triángulo, ¿sí? De los lados A, B y C. Sabiendo esto, entonces veamos qué es lo que nos dice el teorema del coseno. Nos dice que en todo triángulo, ¿sí?, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ellos multiplicados por el coseno del ángulo que lo forman. Entonces, en la primera parte de nuestra igualdad tenemos el cuadrado de un lado, ¿sí?, del valor de un lado. Y esto va a ser igual entonces a la suma, ¿sí?, del cuadrado de los otros dos lados restantes, ¿sí?, menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que los forman. Por ejemplo, en este caso tenemos los lados B y C, ¿sí? Entonces, al final vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que los lados B y C están formando, ¿sí? Veamos acá. El lado B es este y el lado C es este. Entonces debemos realizar el coseno de alfa o el coseno de A, ¿sí? Entonces sería el coseno de 70,98 grados, ¿sí? Lo mismo sucede en nuestras otras igualdades. Por ejemplo, si tomamos el lado B en nuestra primera igualdad, vamos a tener el cuadrado del lado B, ¿sí?, que va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, de los lados A y C, menos el doble producto de ellos, ¿sí?, multiplicados por el coseno del ángulo que forman los lados A y C, ¿sí? Veamos cuáles son los lados A y C. Este es el lado A y este es el lado C. Entonces, el ángulo que ellos forman es el ángulo beta, ¿sí? O podemos llamarlo B también. Entonces, vamos a multiplicarlo por el coseno del ángulo beta. Siempre tenemos que tener en cuenta esto, que siempre se multiplica por el coseno del ángulo que forman estos dos lados de esta igualdad, ¿sí? Veamos el último caso. Tenemos el cuadrado del lado C, ¿sí?, lado C, que es este, que será igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, ¿sí? Entonces, la suma de los cuadrados de A y de B, menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forman el lado A y B, ¿sí? El lado A es este y el lado B es este. Entonces, el ángulo que ellos forman es el ángulo I, o también podemos llamarlo C, ¿sí? Entonces, dicho esto, podemos ver cómo estas igualdades siempre se cumplen, ¿sí? Por ejemplo, el cuadrado del lado A siempre va a ser igual a lo que nos propone el otro miembro de nuestra igualdad, ¿sí? Entonces, veamos qué sucede. Acá, por ejemplo, tenemos
117,12, que es igual a 117,12. Podemos ver que se cumple la igualdad, se cumple el teorema del coseno. Veamos qué sucede si nosotros movemos alguno de los puntos o vértices de nuestro triángulo. Vemos que se siguen cumpliendo todas las igualdades, ¿sí? Vamos a mover nuevamente. Y vemos que se sigue cumpliendo. Muy bien, entonces repasemos un poco. El teorema del coseno, entonces, es la suma del cuadrado de uno de los lados, que es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forman estos lados, ¿sí? Y podemos utilizar el teorema del coseno cuando conocemos el valor de un ángulo, ¿sí? Y de los lados que están formando a ese ángulo, ¿sí? O cuando conocemos el valor de tres lados.